Penguin Random House Audio presenta La Revolución Interior, de Leonora Calderón Hoffman, narrado por Cecilia Valenzuela. A mi compañero Ricardo Salas. Prólogo. De regreso de un largo viaje por la India, en el que mi querida abuela Lola y mi abuelo Franz estuvieron muy presentes, me dispongo a revisar las últimas líneas de la biografía de Lola Hoffman. El año 1993 publiqué el libro Mi abuela Lola Hoffman, que tuvo varias ediciones y se agotó en las librerías. Luego viví muchos años fuera de Chile, y de regreso me encontré con que ya era imposible de hallar. Ni siquiera yo me había quedado con una copia. Las sincronías, de las cuales mi abuela siempre habló, fueron una vez más las que permitieron que este libro saliera a la luz nuevamente, junto a los consejos de Alfonso Gómez, quien me recomendó presentar el proyecto de reedición a Penguin Random House. Ha sido un proceso íntimo y profundo, casi una reescritura completa. Por eso, hoy, en el año de la Serpiente de Agua, 20 años después de la primera edición, nace Lola Hoffman, La Revolución Interior, para todos aquellos que la conocieron y para la nueva generación de chilenos que buscan una revolución interna. En mayo de 1988, Lola Hoffman partió de este mundo. 4 años antes, mi abuela dejó su casa ubicada en Pedro de Valdivia para trasladarse a Peñalolén, decisión que me permitió estar más cerca de ella y conocerla más profundamente. Trato de recordar ese día. Era un día de primavera particularmente luminoso. Llegó de visita al atardecer, sus ojos grises, profundos, su ademán altivo, su cabello peinado que la hacía verse hermosa y radiante pese a los años. Caminaba por el jardín disfrutando de los aromas, de las texturas, del aire, sintiendo por los poros la atmósfera mágica de aquel lugar, aprendiendo todo lo que sus ojos enfermos no alcanzaban a ver. Mis padres la habían invitado a la parcela donde vivían. Querían que conociera el sitio para convencerla de que dejara su jardín secreto de Pedro de Valdivia y se trasladara a los pies de la cordillera de los Andes, a Peñalolén, un lugar donde podría vivir los últimos años de su vida, cerca de la familia. Fue una oportunidad fantástica para nosotros de conocer a este personaje casi mítico, del cual no sabíamos mucho. La quinta de Pedro de Valdivia, que la cobijó durante más de 50 años, había dejado de ser el lugar más adecuado para ella. Allí estaba sola. No era ya aquel espacio donde vio crecer a sus hijos, donde tanta gente renació a una vida mejor, donde junto a Franz crearon un mundo aparte, cada uno con sus universos propios. Franz había muerto el año 1981 y las cosas eran diferentes. La quinta familiar no era más el sitio que yo recordaba de mi infancia. Cuando esa tarde Lola llegó a Peñalolén, los recuerdos afloraron a su memoria. Comprobó, como tantas veces en su vida, que los acontecimientos estaban encadenados. Allí, donde estaba parada, era el lugar exacto al cual la había llevado Franz en aquel primer paseo que hicieron apenas llegados de Alemania el año 1931. Típico de ella. Su rostro tomó una expresión muy especial y un poco alucinada. Recordó las grandes y perfumadas flores de un floripondio que por allí crecía y que la habían impresionado hacía tantos años. Lo buscamos. Aún existía, pero solo quedaba el tronco viejo. Meses después, volvió a florecer milagrosamente. Lola nos contó que al llegar de Alemania, Franz quiso mostrarle los paisajes que le había descrito con tanta pasión cuando se conocieron en Berlín. Uno de esos lugares era precisamente este faldeo cordillerano en Peñalolén, que en el inicio de la década del 30 era un sitio completamente agreste, lejano. Lola tenía 27 años cuando llegó a Chile. No había salido nunca de Europa. De no haber mediado su amor por Franz, jamás habría imaginado que desarrollaría su vida en un país tan distante y desconocido. Pero así, poco a poco, a través de los gestos llenos de amor de Franz, quien amaba profundamente la naturaleza de Chile, Lola se fue involucrando con esta tierra. Con el paso del tiempo, el mundo exterior de mi abuela se fue reduciendo. A medida que su universo espiritual crecía, las ciudades y paisajes que alguna vez conoció se transformaron en recuerdos. Sus largos viajes por Europa, Estados Unidos y América se restringieron a Chile. Más
Sample complete. Ready to continue?